Gracias por estar aquí una vez más aquí. Vamos a iniciar con el estudio que hemos estado llevando sobre la escuela dominical. Vamos a reiniciar aquí estamos hablando sobre los mandamientos. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos y queremos continuar hoy con el quinto mandamiento. Es lo que vamos a estar ahorita viendo. Vamos a estar viendo el quinto mandamiento. Vamos a ir a Éxodo 20. Regresamos ahí a Éxodo 20. Y en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Y vamos a estar viendo ahí lo que este quinto mandamiento nos enseña. Hemos estado viendo ya los otros 4 mandamientos donde se relacionan los mandamientos ahí relacionados sobre lo que el Señor nos pide. Dice que yo soy Jehová tu Dios, dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Vamos a estar hablando de este quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, en el versículo 12 es el quinto mandamiento y se relaciona. Los otros 4 mandamientos se relacionan sobre lo que Dios quiere y desea. Es más, son más dedicados esos 4 mandamientos y se relacionan con Dios. Sobre lo que dice, porque hay un solo Dios, solo creador del cielo y la tierra. Solamente hay un Dios, no hay muchos dioses. También Dios dice, no los honres, ni te inclines a ellos, porque Dios es fuerte y celoso. Él es el único digno de recibir toda honra y toda gloria. Y dice también, no te harás imagen semejante de lo que está arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque solamente Dios es digno de adorar y no tener otra imagen de ídolos o cualquier otra cosa. Dice, no te inclines a ellas. Entonces también hablamos sobre estos mandamientos y el otro dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el otro dice, acuérdate del día de reposo. Estos mandamientos se relacionan más sobre Dios, pero el quinto mandamiento ya empiezan a relacionarse sobre lo que es con las demás personas, Pero el quinto mandamiento empieza siempre con algo bien interesante aquí, que vamos a ir viendo lo que el quinto mandamiento nos dice aquí. Dice, por ejemplo, dice, vivimos en tiempos donde se ha perdido el respeto. Ya. El quinto mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento.
Pero vivimos en tiempos donde se ha perdido el respeto, y no solamente el respeto, se ha perdido la honra, y no solamente la honra, se ha perdido aún el amor fraternal. Se ha perdido el amor fraternal hacia nuestros padres. No hay respeto en esta generación de los hijos a los padres, de los adolescentes hacia las personas mayores, de la gente hacia las mismas personas. Las mismas personas se faltan el respeto. Se ha perdido todo este respeto, se ha perdido aquí, y todo lo que ha acontecido aquí de esto es que, por ejemplo, que todo esto empieza y se relaciona sobre lo que Dios nos está diciendo a nosotros. El respeto es importante, pero entonces el respeto tiene que iniciar primeramente para que nosotros podamos tratar a las demás personas. Primeramente tenemos que empezar nosotros por nuestro propio hogar, por nuestro propio hogar. Si se pierde el respeto en nuestro propio hogar, ¿cómo si los hijos no respetan a los padres, cómo van a respetar a otras personas? No las van a respetar, les van a faltar el respeto también. Pero todo esto empieza, principalmente empieza todo esto en el hogar. Todo empieza aquí en el hogar. Todo se relaciona sobre lo que estamos viendo relacionado hacia el hogar, de lo que la escritura nos está enseñando y nos está diciendo a nosotros. Los hijos ya no quieren obedecer a los padres. Ya no quieren obedecer los hijos a los padres. Se ha visto que, por ejemplo, ya les pides algo a los hijos, y a veces hasta tienes casi que hincarte, a veces tienes que rogarles para que te obedezcan. ¿Por qué? Porque se ha quebrantado este gran mandamiento en el cual a veces nosotros como padres somos culpables también, porque a veces consentimos demasiado a los hijos, les damos muchas cosas, y eso hace también de que ellos también no valoren las cosas, menos valoran el esfuerzo de los padres, que los padres hacen. A veces nosotros como padres somos los culpables, porque a veces también cuando debemos de aplicar la disciplina no la aplicamos. Les pasamos cosas, les hacemos dejar que hagan lo que quieran, y entonces cuando ya se llega el tiempo, en cuando el padre ya necesita que ahora sí le obedezcan, que ahora sí lo respeten o que le hagan caso, llega a pasar y llega a suceder todo esto, que el hijo ya no quiere obedecer. Ya no quiere obedecer. Se ha perdido mucho el respeto relacionado sobre lo que la palabra de aquí nos está diciendo a nosotros. Entonces, todo esto empieza en el hogar. Todo esto empieza en el hogar. Pero le digo, lo que a veces, cuando se tiene que aplicar la disciplina, no se tiene que aplicar, y nosotros como padres somos culpables. Les pasamos cosas a los hijos, y pues los hijos dicen, mi papá de todas maneras no me va a hacer nada. No, está bien. Si no le obedezco, él no va a hacer nada. De todas maneras, si no le obedezco, va a estar bien. Y al ratito los hijos vienen y nos piden algo, y sabiendo que ellos hicieron algo mal, y aún nosotros todavía cedemos a los caprichos, a los berrinches de los hijos, y se los damos todavía. Y los niños son bien inteligentes, ellos estudian a la gente. Ellos ven y estudian a la gente y dicen, ya ve, ¿qué dije? Ya se enojó, pero ya se le pasó. Ya se le pasó. Y entonces, pero todo empieza relacionado sobre lo que se relaciona sobre nosotros. Todo empieza y se relaciona sobre sobre nosotros. Si nosotros no ponemos la aplicación adecuada que debemos de aplicar, entonces estamos haciendo mal nosotros también como padres. Vea lo que dice aquí en el versículo 12. El versículo 12 dice, honra a tu padre
y a tu madre. Entonces, primeramente, a veces nosotros también como hijos, nosotros ya tenemos hijos, pero nosotros también tuvimos padres. Tuvimos padres. Y a veces nosotros también tenemos nosotros que honrar a nuestros padres también. A veces sí nos gusta que nos honren a nosotros, pero cuando nos toca a nosotros honrar a nuestros padres, nosotros no los honramos. Y tome en cuenta que pues todo lo que hagamos vamos a dar cuenta. Todo lo que hagamos vamos a dar cuenta. Entonces, pero todo eso empieza en el hogar. Todo empieza en el hogar. Si no hay respeto, si no hay si no hay respeto de lo que estamos analizando y estamos viendo, no vamos nosotros a poder aplicar estos mandamientos. Estos mandamientos. El primero se merece, el primero habla y se relaciona con la honra. Con la honra. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas y nos ponemos a ver realmente lo que realmente son las circunstancias, vemos nosotros que nosotros también como hijos hemos fallado. Hemos fallado. Hemos fallado nosotros como nuestros hijos, pero todo esto se relaciona a que nosotros, si nosotros hemos fallado, si nosotros hemos fallado, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que pedir perdón. Pedirle primeramente perdón a Dios porque estamos quebrantando un mandamiento y al que le estamos fallando primordialmente es a Dios. Estamos quebrantando un mandamiento. Entonces, vamos a empezar con esto. Entonces dice, honrar a los padres es un mandato de Dios. Es un mandato. Honrar a los padres es un mandato de Dios. Ese mandamiento Dios lo dio y es el quinto mandamiento que vemos en Éxodo 12, Éxodo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces vaya a Proverbios, por favor. Proverbios 1, 8. Y fíjese lo que la palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios 1, versículo 8. Vamos a ver lo que el libro de Proverbios nos está enseñando aquí en este versículo. Y fíjese, dice, primeramente dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies, ¿qué? La enseñanza de tu madre. Entonces, Proverbio nos dice, nos da a entender que primeramente dice, hablando, se relaciona este versículo, hablándole a los hijos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, honrar a los padres no depende de si son perfectos o si no son perfectos. ¿Quién tiene un padre perfecto? Nadie. ¿Quién tiene una madre perfecta? Nadie. ¿Quién tiene hijos perfectos? Nadie. Nadie. Todos venimos, nuestra humanidad, nuestra naturaleza es siempre es rebeldía, siempre es desobedecer. Eso está en nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa, pero vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Primeramente dice que pongamos atención. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, dice. El padre es el que te va a dirigir. El padre es el que te va a enseñar. El padre es el que te va a instruir. Te va a enseñar a trabajar. Te va a enseñar cómo hacer las cosas. El padre es el que te va a dar instrucción de esto, cómo hacer ciertos trabajos o ciertas cosas. Pero principalmente la dirección que un padre te tiene que dar es relacionado a la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios tiene que dar dirección primordialmente. Y luego dice, no desprecies la dirección de tu madre. La mamá también en el hogar está para dar dirección también. Pero a veces los hijos no quieren escuchar. A veces los hijos no quieren poner atención a lo que se les está diciendo, a lo que se les está hablando.
yo una vez recuerdo que mi papá y mi papá me pidió que hiciera algo. Y como estaba mi abuelito ahí, dije, me dice mi papá, ve a hacer algo. Y mi papá se me quedó viendo así y me dijo, ¿ya hiciste lo que te pedí? Ahorita. Y me volvió a pedir la tercera vez. Pero cuando ya me estaba pidiendo la tercera vez, él ya estaba un poco molesto porque yo no había obedecido. Entonces, ¿hubo corrección? Sí hubo corrección. ¿Me gustó la corrección? No me gustó la corrección. Mi abuelito estaba allí y yo me acerqué a mi abuelito y me dijo mi abuelito, todavía no se me olvida lo que mi abuelito me dijo. Dice, una orden se cumple, no se discute. Pues que yo fui a llorarle a mi abuelito, no, que mi papá me disciplinó, que mi papá esto y esto. Yo quería justificación con mi abuelito. Y mi abuelito lo que me dijo, no, dice, pero estaba hablando, él te estaba pidiendo las cosas. Dice, aquí una orden se cumple, no se discute. Y a los hijos ahora ya no. Tienes que darle explicaciones del por qué. Ve a tirar la basura, ¿por qué? Ve a hacer esto, ¿por qué yo? Ve a hacer esto, ¿por qué? O por qué no, o por qué, y empiezan, se ha perdido eso, pero entonces el hijo primeramente no quiere oír, ignora lo que se le está pidiendo, y con eso los hijos no honran a los padres, como les dije, no hay padres perfectos, pero lo que Dios nos manda aquí en este mandamiento, que los honremos, sean perfectos o no sean perfectos. Por ejemplo, allá en México, a nosotros, por ejemplo, a veces éramos muchos nosotros en el hogar. A veces éramos bastantes. Pero gracias a Dios, mis padres con esfuerzo y con lucha nos sacaron adelante. No me pasó nada, no estoy traumado. Al contrario, me enseñaron a trabajar. Yo no sé hacer las cosas. No fue trauma, me ayudó. Pero ahora estamos en una generación en este país donde ahorita ves la juventud y está perdida la juventud. ¿Y lo que les ha dañado? Los aparatos, la televisión, los teléfonos, pasar mucho tiempo en juegos, en Nintendo. Satanás trabaja por medio de estos aparatos aquí, metiéndose en su mente, en su corazón. Les hablas a los jóvenes y dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? Ahorita. O sea, hablan de una forma, reaccionan como que si están idos de su mente, como si están todavía en otro esto. ¿Por qué? Porque todo esto los distrae. Todo esto distrae. Esto es un vicio, todo esto es un vicio, es una adicción, todo esto de aquí. Y a veces como lo que vemos la juventud ahorita, veo la juventud cómo está. La juventud está perdida. Esta generación de la que yo he visto es una de las peores. Esta juventud. Y la otra vez estábamos trabajando y un señor le pidió a sus 4 jóvenes estaban ahí en su casa del Señor, 4 jóvenes, 25 años, 22, 18 y 16 años. 16 años. Estaban ahí. El Señor les pidió algo. ¿Y sabes qué dijo uno? A su otro hermano, deja que lo haga él. Pues la juventud así es. La juventud. Están perdidas esta juventud está perdida. Entonces, honrar a los padres no depende de si son perfectos o si no.
sino porque Dios así lo ordena. La obediencia comienza en casa y forma el carácter cristiano. La obediencia comienza en el hogar. Si no obedecen en la casa, menos van a obedecer en la calle allá afuera. En la casa les faltan el respeto a sus padres. En la casa no quieren obedecer. No quieren estar en casa, prefieren andar más en la calle porque allá afuera nadie les dice nada y andan haciendo cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque no quieren someterse a la obediencia. Una de las cosas que la Biblia también nos enseña, vemos que es un mandamiento. Vemos que también hay ejemplos en la Escritura donde la palabra de Dios nos enseña de hijos que se rebelaron contra sus propios padres y no les fue bien. No les fue bien. Se rebelaron contra sus propios padres. Tenemos el ejemplo de Absalón, el hijo del rey David. Ese hijo se rebeló contra el rey David. Primeramente quiso quitarle el trono. Empezó a juntar gente, empezó a malinquietar a la demás gente. Se ponía en un lugar ahí secreto donde la gente venía y iban a acudir al rey. Y Absalón con astucia se ponía, ¿y cuál es tu caso por cuál vienes a ver al rey? No, que mire que traigo este problema, esto. Y Absalón con la astucia, si yo fuera el rey, yo haría mejor cosas. Y empezó a querer hacer él, empezar a quitarle el trono a su padre. ¿Y cómo terminó ese joven? Dice que un día el campamento de estos se dieron cuenta donde este hombre, donde este Absalón estaba, y el rey David claramente les dijo: vayan, dice, y traigan, dice, pero no le hagan ni un mal al joven Absalón. Pero dice que la escritura dice que ese hombre tenía una melena muy larga. Dice que entre que los demás lo iban siguiendo, lo iban persiguiendo, este hombre, Absalón, quedó prensado de su cabellera sobre una encina. Quedó atorado ahí y el caballo se fue y él quedó atorado ahí. Y llegaron los que lo andaban persiguiendo. ¿Y cómo terminó Absalón? Muerto. Dios lo mató, porque Dios no permite eso. La rebeldía contra los padres están quebrando un mandamiento. Absalón no honró a su padre. Absalón quiso él quitarle el trono a su padre. ¿Y cómo terminó? Muerto. Entonces vemos que este mandamiento se ha perdido mucho en esta generación. Absalón deshonró a su padre David al rebelarse contra él y tratar de quitarle el reino. Su desobediencia terminó en una muerte muy trágica. Entonces, vemos aquí, la rebeldía trae dolor y consecuencias. ¿Por qué? Porque Absalón se rebeló contra su padre y no le fue bien. Trajo dolor, sí, pero también consecuencia. El dolor quedó en el padre al escuchar cómo su hijo había querido quitarle el trono. Las consecuencias del acto de Absalón fue su muerte por querer él rebelarse contra su padre. Entonces vemos aquí, por ejemplo, honrar a los padres trae bendición y larga vida. Si Absalón hubiera honrado a su padre, Dios le hubiera dado larga vida. Pero este joven se rebeló y fue la muerte la que llegó a él. Entonces, honrar a los padres trae bendición y larga vida. Entonces, vaya ahí a Éxodo, por favor. En Éxodo 20, versículo 12. Dice en el versículo, ahí en Éxodo dice:
para que tus días se alarguen en la tierra. Entonces, honrar a los padres trae bendición y larga vida. Honrar a los padres trae bendición y larga vida. Dice el versículo, para que tus días se alarguen en la tierra. Para que tus días se alarguen en la tierra. Vaya a Efesios, por favor. Allí Efesios 6 y vamos a ver lo que Efesios nos dice, versículo 2 al 3. Allí en Efesios está también, se relaciona también a este mandamiento también. Efesios 6, versículo 2 y versículo 3. Dice así en el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El versículo 3 dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, si honras a tu padre, si honras a tu madre, Dios te va a prolongar tu vida. Tus días en la tierra van a ser largos. No va a haber enfermedad sobre ti, no va a haber alguna cosa. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con este mandamiento y Dios se va a encargar de que tengas una buena vejez. Pero primeramente tienes que honrar a tus padres para que traigas bendición y seas de larga vida aquí en esta tierra. Lastimosamente a veces mueren jóvenes 15, 18, 20 años por la rebeldía que hay en su corazón. Y a veces todo eso, a veces es doloroso escuchar algo que pase así, sí es doloroso, pero a veces también vemos que la rebeldía de los jóvenes es muy fuerte hacia los padres. Se rebelan mucho contra los padres, los jóvenes. Ya no puedes mira, ayúdame a hacer esto. Ay, ¿por qué hazlo tú? Mira que tu propio cuarto, límpialo. Luego, esto, ya no quieren que les diga uno nada a los jóvenes. Pero ¿quién son los culpables? Nosotros como padres a veces también. Porque les permitimos muchas cosas. Muchas cosas les permitimos. A veces darles mucho a los hijos les hace mal. Porque uno los hace a ignorantes, los hace a que no sepan hacer nada. Yo en el tiempo que crecí, no tenía mucho. Pero fui feliz. Fui contento. Fui muy contento. Muy feliz. Éramos muchos en el hogar, pero muy contento. Muy feliz. Y esa es una vida a veces, la que a veces darle mucho a los hijos les daña. O pasarles muchas cosas los perjudica. Procrea uno rebeldía en su corazón, que haya desobediencia, ya no quieren obedecer. Y ese carácter que lo tienen aquí adentro, lo sacan afuera también. Menos si no respetan a los padres adentro en el hogar, menos van a respetar a ciertas personas en la calle. Se ha visto que jóvenes a veces les faltan el respeto a personas adultas en la calle. Se ha visto todo eso. Entonces, honrar a los padres trae bendición y larga vida. Efesios, lo que leímos, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, Dios promete bienestar y bendición cuando tú haces eso. ¿Quieres que tu vida sea bendecida? Pues honra a tu padre. ¿Quieres que Dios te dé larga vida? Honra a papá y a mamá. Obedécelos. Obedece, solamente obedece. Pero los jóvenes no quieren obedecer nada. No quieren. Entonces, es una bendición para quienes honran a sus padres
para quienes honran a sus padres. Entonces vemos aquí que honrar trae una bendición, una bendición, una bendición. A veces hay gente, yo he visto que no tienen estudios. Hay gente que no tienen estudios, pero son tan bendecidos porque honran a papá y a mamá. Honran y he visto gente que de verdad que no tienen estudio, pero como Dios los ha bendecido, como Dios los ha protegido, como Dios ha bendecido lo que sus manos tocan, lo que ellos hacen, lo que ellos emprenden, cualquier cosa que ellos emprendan, la bendición de Dios está ahí, porque han honrado a sus padres también. Pero a veces los jóvenes de ahora, la juventud de ahora, no hay respeto, no hay respeto, no hay respeto. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo que muy hermoso para mí en la Biblia, lo que dice honrar a los padres trae bendición y larga vida. Y el ejemplo que a mí me gusta de esto es la vida de José. La vida de José. Aún José, como haya sido, él no era malo, los malos eran sus hermanos. Aún José, a pesar de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, a pesar de que lo quisieron matar, aún ellos dijeron, vendámoslos mejor y deshacémonos de él. Aún José, cuando llega allí a Egipto, Dios estuvo con él, Dios lo bendijo, y aunque estuvo en la cárcel, Dios lo sacó de la cárcel, Dios lo puso en gracia delante del encargado de lo de la cárcel, aún cuando todavía que el faraón tuvo su sueño en el cual fue revelado. Entonces José se lo interpretó y todo eso hizo que lo sacaran de la cárcel, lo sacaran donde estaba, y después de estar en la cárcel, el segundo de Faraón. Después, cuando vienen sus hermanos a buscar alimento, él ya los había perdonado en su corazón. José ya los había perdonado en su corazón. Y aun cuando pregunta, ¿aún vive mi padre? José pregunta, ¿aún vive mi padre? Y los hermanos, sí, aún vive. ¿Y qué hizo José? Está bien, pues allá que se quede, allá donde está. Está bien, allá me lo saludan, díganle que yo estoy bien aquí en Egipto y díganle a Jacob, a mi papá, que allá está bien, allá donde está, que están pasando hambre. No. José inmediatamente cargó más alimento del que debían de haber llevado los hermanos, mandó alimento para su padre y no solamente mandó alimento, dice, traigan lo que venga a vivir conmigo. José honró a su papá hasta la muerte. Y murió José, murió José en buena vejez. Y Dios lo bendijo. Pero vemos lo contrario de la vida de Absalón y vemos lo contrario de la vida de José. ¿Quién quiere ser? ¿Quieres ser Absalón? Rebélate con tu padre, con tu madre y terminarás muerto. Pero ¿quieres ser José? Honra a tu padre y Dios te va a bendecir y te va a dar larga vida. Vemos la historia de José aquí en Génesis 46, en el versículo, en ese capítulo vemos José mostró, una de las cosas, José mostró amor. José mostró respeto hacia su padre Jacob. Aún siendo gobernador de Egipto, lo recibió todavía con lágrimas.
honró a su papá, honró a Jacob. Cuando Jacob llega, José aún estaba llorando de gozo, de alegría por haber visto a su papá una vez más. Lo honró. Entonces lo cuidó, lo sustentó en los años de hambre. Vemos aquí una tremenda enseñanza, lo que nos da José solamente. Y no solamente para los hijos, pero nosotros también tenemos padres también. A veces, yo sinceramente, yo le voy a ser sincero, si a veces los que estamos aquí de este lado, en este lugar, y a veces no honran o no dan o no le mandan algo a sus papás, no le dan algo sabiendo que hay necesidad, y aunque no haya necesidad, a veces no, pues es que no me han hablado. Mi papá ni dice nada, mi mamá no dice nada, todo está bien. Aunque no haya necesidad, hónralos. Una llamadita. ¿Cómo está? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Bueno, mira, te mando algo. Honrarlos, a honrar a nuestros padres trae bendición. Trae bendición. Y yo te lo puedo decir como testimonio. Te lo puedo decir como testimonio. En el tiempo que mi mamá vivía, yo cuidaba de ella. Yo cuidaba. Yo trabajaba, ganaba mi sueldo. En aquel tiempo, si ganaba 1,000 pesos a la quincena, la mitad del sueldo era para mi mamá y la mitad del sueldo era para mí. Y Dios me ha bendecido. Dios no me ha dejado. Dios me ha bendecido. Pero todo implica en esto, en lo que nosotros quiéramos nosotros, como sea nuestra vida. Es un mandamiento que está aquí. Es un mandamiento. Dios lo da. Honra, dice, a tu padre y a tu madre. No, es que Dios bendíceme. Sí, si quieres que Dios te bendiga, honra a tu papá. Dios, dame larga vida. Sí, si quieres que Dios te dé larga vida, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. Señor, bendíceme. Sí, primero haz esto y después te voy a bendecir. Entonces vemos el ejemplo de José. El hijo que honra a sus padres recibe la bendición de Dios. El hijo que honra a sus padres recibe la bendición de Dios. Si sabes que de todos los problemas que a la gente le gusta que hablen de todas, menos de dinero. Menos de dinero. Con el dinero no te metas. No. Platícame otras cosas, cómo te ha ido en la vida, cómo has estado, cómo te la has pasado, pero no me hables de dinero. Y es lo que a veces más nos cuesta dar. Dinero. No, que mira que vamos, hay esto que no. ¿Y yo por qué? La gente le tiene más amor al dinero que el amor a la necesidad que están pasando los padres o a la necesidad que hay en el hogar. La gente a veces, yo sí puedo, pero solamente esto. Y hay necesidad, se tiene que hacer las cosas, pero el dinero siempre el dinero es la base en la que a veces no hay desacuerdos en eso. El dinero solamente es papel, solamente eso. Entonces vemos que el hijo que honra a sus padres recibe la bendición de Dios.
Número 3, para terminar, deshonrar a los padres puede traer consecuencias. En Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Fíjese, vaya conmigo ahí para que no vea, que no diga que Proverbios 30:17. Proverbios 30:17. Fíjese lo que la escritura nos dice en Proverbios 30:17. Proverbios 30, versículo 17 dice, ¿ahí están conmigo? Ok, dice, fíjese, ok, el punto número 3 es este: deshonrar a los padres trae consecuencias. Versículo 17 de Proverbios 30 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de las águilas. Es la consecuencia que puede acarrear sobre los hijos que no honran a sus padres y a sus madres. La desobediencia es el desprecio a la falta de respeto. Nunca agradan a Dios. Entonces, cuando esto sucede, la desobediencia es el desprecio y la falta de respeto. No respetan a papá, no respetan a mamá, no les gusta que les digas nada. Ellos no quieren obedecer, no quieren obedecer. Están deshonrando a Dios el no desobedecer a papá y a mamá. Entonces, uno de los ejemplos que vemos en la Biblia también, Can, hijo de Noé, él cometió un error. Él cometió un error, deshonró a su padre. Y la consecuencia fue, lo maldijo. Noé lo maldijo. Noé maldijo. Este hijo llamado Can, vio la desnudez de su padre y en lugar de cubrirla con respeto, fue a burlarse delante de sus hermanos. Fue una burla de lo que este joven hizo. Se burló de la consecuencia, cómo había encontrado a su padre. En vez de que lo cubriera, sea lo que sea. ¿Era perfecto Noé? No. La Biblia dice que se había embriagado. ¿Era perfecto? No. Pero Dios no está diciendo, si tu padre es perfecto, si tu madre es perfecta, hónrala y respétala. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Sean perfectos o no sean perfectos. Es un mandamiento el que Dios está dando. Ahí no está diciendo, si son buenos, hónralos. Si son malos, no los honres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando Noé se da cuenta y de las circunstancias de lo que había sucedido, Noé maldijo a su hijo. La maldición está en el libro de Génesis 20 al 27. Noé maldijo a su hijo. ¿Se acuerdan como cuando Abel y Caín? Él se levantó contra su propio hermano. Y por haber matado a su hermano, haberle quitado la vida, Dios lo maldijo. Y toda su descendencia de él fue maldita. Y toda la descendencia de Can fue maldita. Entonces vemos que honrar a papá y a mamá trae bendiciones. El primer mandamiento con promesa. Dios no solo ordena honrar a los padres, sino que añade una promesa especial. Que una de las cosas que te va bien, que te irá bien. Otra de las cosas, que tengas larga vida sobre la tierra. La obediencia agrada al Señor. La honra comienza con obedecer mientras los hijos viven bajo la autoridad de sus padres.
y continúa toda la vida mediante el respeto y el cuidado y la gratitud. Hay hijos que son ingratos. Mientras están contigo bien contentos, se casan, se van, después ni se acuerdan de uno. Pero así es lo que pasa. Pero es lo que pasa. ¿Por qué? Porque así son los hijos. La honra comienza con obedecer mientras los hijos vivan bajo la autoridad de los padres y continúa toda la vida. Una de las cosas que yo admiro de verdad, sinceramente, de los chinitos, ellos cómo cuidan a sus ancianitos. Los cuidan, viejitos, ahí los tienen en su casa, ahí los tienen en su hogar. Pero otras culturas, ya ven que no pueden valerse por o ya les son un estorbo los padres para los hijos y los mandan a un asilo. Allá los mandan allá. Pero los chinitos yo los admiro por ese lado, que cuidan a sus ancianitos. Ellos cuidan. Entonces, honrar a nuestros padres es mucho más que obedecer cuando somos niños. Es un estilo de vida que refleja nuestro amor por Dios, porque estamos obedeciendo a Dios. La Biblia nos muestra ejemplos de hijos que fueron bendecidos por la honra a sus padres, como José. Otra de las cosas también, vemos que Jesús estaba sujeto también a sus padres. Honraba también a José y a María. Estaba sujeto con ellos. Entonces, vemos que el obedecer también trae mucha bendición. Vimos el ejemplo de Absalón. Desobedeció a su padre. ¿Y cómo terminó? Muerto. Caín se burló, no honró a su padre, se burló. Y es lo que hacen estos jóvenes de ahora. Se burlan de las personas mayores, les faltan el respeto, ya no lo respetan, se burlan de cualquier cosa. Lo he visto en las calles, lo he visto por todos lados. Lo he visto. Entonces, pero ellos pagaron la consecuencia. Absalón murió y Can fue maldita, su descendencia. Entonces, ¿cómo quieres que te vaya en la vida, joven? ¿Quieres bendición? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres larga vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres ser con todo lo que hagas, con todo lo que inicies? Es el primer mandamiento con promesa. Honrar a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento dado por Dios. Por Dios. Honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Es un mandamiento. Y lo que está en la palabra de Dios. ¿Quieres bendición? Hay que hacerlo. Hay que aplicarlo a nuestra vida. Vamos a orar para terminar la escuela dominical. Padre Celestial, una vez más, mi Dios, venimos ante su presencia. Gracias, Señor, por este mandamiento, Señor, que usted ha dejado, Señor, en el libro de Éxodo 20, versículo 12. El cómo, Señor, nos enseña cómo, Señor, se tiene que honrar, cómo se tiene que respetar, cómo se tiene que obedecer y cómo se tiene que sujetar los hijos a este mandamiento que usted ha dado, Señor. Mi Dios, Señor, yo reconozco, Padre, que usted como nuestro Padre celestial, usted es digno de toda honra y de toda gloria y de todo respeto. Debemos someternos, mi Dios, a su autoridad de usted, porque usted es nuestro Padre eterno, mi Dios. Mi Dios, recuerdo en mi mente, Señor, cuando
empiezan los discípulos a preguntar, ¿cómo oraremos? Enséñenos a orar. Y usted les da ese tremendo ejemplo diciéndole, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre con reverencia y con respeto debemos, mi Dios, honrar su nombre. Pero le pedimos, Padre, también que nos ayude, Señor, a poner por práctica y aplicarlo este mandamiento a nuestra vida de siempre honrar a papá y a mamá y siempre respetar a las demás personas. Gracias, Padre, le damos por todo. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hemos terminado esta hora, unos 10 minutitos, y empezamos en la siguiente hora.